El millonario ignoró las carcajadas y pidió solo a la empleada humilde que lo atendiera. La música retumbaba en el cuerpo de todos, un zumbido hipnótico que explotaba en risas cortantes y miradas afiladas. En pleno corazón de la ciudad, ese club exclusivo hervía esa noche bajo luces de neón y el tintineo de copas caras. La atmósfera olía a perfume caro, sudor frío y secretos demasiado sucios para ocultarse. Alejandro Ortega, con traje impecable y mirada encerrada, atravesó la sala como un torbellino invisible, esquivando miradas ridículas y cuchicheos venenosos. ¿Qué hace ese tipo pidiendo solo a esa mesera que nadie nota?, murmuraron con sorna algunos invitados, pero él no se inmutó. La risa crecía, cruel y pesada, resonando como cuchillos afilados, mientras él clavaba sus ojos en Lucía, la mesera del rincón, impecablemente sencilla, casi invisible para el mundo superficial que la rodeaba. Su vestido gastado, su sonrisa contenida y algo en su presencia irrumpían como un rayo inesperado. Alejandro exigió sin titubeos: «Ella es la única que me atiende, solo Lucía». El club quedó helado. Un hueco de silencio que anunció tormenta. Los comentarios hirientes escaparon como serpientes envenenadas, pero él no parpadeó. En esa decisión, en esa elección modesta y feroz, había algo más que simple capricho. Alejandro fingía un control absoluto, pero por dentro la presión retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Sin dinero ni títulos, Lucía aguantaba cada burla con la dureza pulida de quien ha sobrevivido al olvido. Sus ojos, profundos y firmes, lanzaban destellos de un misterio que nadie quería escarbar. Las sombras se movían a su alrededor. Por ahí, entre copas y filtros de humo, Esteban, el rival invisible de Alejandro, ubicaba el juego perfecto. Sonrisa fría, mirada calculadora. Su plan: aprovechar la grieta que abrían esas burlas, ese silencio tenso, para hundir al millonario y destrozar lo poco que ella tenía. Las piezas comenzaban a moverse rápido, sin que Alejandro ni Lucía pudieran aún sospechar la red amarga que Esteban tejía en la oscuridad. Mientras el bullicio crecía, Alejandro sentía el vacío carcomerlo. Había conquistado un imperio digital, sí, pero aquí, entre tanto brillo falso, el poder no le llenaba nada. Solo Lucía, con su calma imperturbable y sus secretos bajo llave, se acercaba a esa agonía soterrada. Y mientras ellos dos se enfrentaban a un mundo hambriento de espectáculo, todo parecía listo para estallar. La noche avanzaba, la tensión cada vez más densa y palpitante. Las risas ya no eran solo risas, sino ecos de un pasado que se encendía en llamas bajo la superficie. Algo oculto estaba a punto de salir a la luz, algo que ni Alejandro ni Lucía esperaban del todo. Y justo antes de que la verdad empezara a quebrar el silencio, una revelación inesperada sacudió la sala. Todo cambió. Nadie supo si ese cambio era salvación o condena. Las preguntas quedaron vibrando en el aire, tan pesadas que dolían. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué buscaba Alejandro en esa sombra tan pequeña y llena de fuerza? ¿Y dónde estaba Esteban en ese juego sin reglas? El destino de esos dos mundos distintos pendía de un hilo, mientras la ciudad seguía apagada en su superficialidad, ajena al temblor que acababa de empezar. ¿Podrán romper sus miedos y encontrar algo real? ¿O serán solo piezas rotas en un tablero manchado por el poder y el olvido? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El murmullo del club parecía haberse apagado en un suspiro. Una pausa tan intensa que hasta el aire pesaba. Alejandro seguía firme, con la mirada clavada en Lucía, que ahora parecía
Un faro pequeño, pero imparable entre tanta oscuridad. Pero entonces, justo cuando él creyó que podía sostener ese silencio como un escudo, un grito desgarrador rompió la calma como un cristal cayendo al suelo. Todos voltearon al mismo punto, la barra. Allí, una figura cayó al piso, temblando y cubierta de sudor. Era Esteban. La sonrisa fría, la mirada calculadora, se desmoronaban en un rostro pálido y sudoroso que nadie reconocía. Los invitados se quedaron congelados. Algunos se apartaron. Otros apenas respiraban. Esteban levantó la mano, señalando a Lucía con un hilo de voz que apenas temblaba. Ella mató a mi hermana. El ruido volvió de golpe, más fuerte y cortante. Alejandro apretó los puños. Sus ojos se hicieron tormenta. Lucía, que hasta ese momento parecía la calma misma, retrocedió un paso. La luz le jugaba en la cara, dibujando sombras tan profundas que parecía que ocultaban otra persona, alguien que nadie conocía. ¿Qué dijiste?, preguntó Alejandro con la voz rota por el asombro, pero también por el miedo que se clavaba en el pecho. Lucía no respondió. Sus ojos se fugaron hacia el suelo, y por un instante en esos ojos firmes y misteriosos se vio algo más: miedo real, culpa, dolor, un secreto enterrado que empezaba a arañar la superficie. Esteban se apoyó en la barra, con un temblor que no podía ocultar. Sí, eso dije. Apenas ella llegó al barrio, mi hermana desapareció. Nadie quiso escuchar, hasta que yo encontré pruebas que apuntaban directo a ella. ¿Por qué crees que la gente se ríe de Lucía? Porque hay heridas que no perdonan. La sala se volvió un infierno congelado. Alejandro sentía un nudo en la garganta, un peso insoportable en el estómago que le impedía moverse. Él había confiado en Lucía, la había elegido en medio de esa selva de gente falsa y arrogante. Pero ahora, cada palabra de Esteban era una bomba que explotaba dentro de su mente. Sin saber qué hacer, Alejandro se lanzó hacia Lucía. Quería creer en ella. Quería protegerla. Explícate, Lucía. Dime la verdad, por favor. No me ocultes nada. Ella levantó la mirada, y por primera vez, sin esconder absolutamente nada, dijo con voz quebrada: No era yo. No podía ser, pero tuve que desaparecer. Me convencieron de que era la única opción para salvar a quienes amaba. Un silencio pesado los envolvió. La música había muerto. Las risas se convirtieron en susurros tensos, cargados de sorpresa y miedo. Nadie sabía qué pensar. ¿Lucía, la humilde mesera, podía cargar un secreto tan oscuro? ¿Y Alejandro, cómo seguir adelante cuando la persona en la que puso todo su humano apoyo es ahora sospechosa de una tragedia que eclipsaba cualquier rivalidad? Y mientras todo esto ocurría, entre sombras y miradas que quemaban, una cámara oculta se activó en un rincón del club, grabándolo todo. Pero la peor verdad aún estaba por salir, porque en el cuello de Lucía, bajo su vestido gastado, un pequeño tatuaje oscuro esperaba su momento, un símbolo que Esteban reconoció al instante, y que no solo cambiaría todo lo que creían saber, sino que reventaría el mundo de Alejandro en 1000 pedazos. La pregunta que ahora rondaba en el aire, pesada, venenosa, no era quién había matado a la hermana de Esteban. Era qué tenía Lucía que esconder y por qué nadie, ni él ni nadie, la había descubierto antes. Y mientras sus corazones latían con ese ritmo frenético, un escalofrío recorrió a todos. La verdad venía con un precio demasiado alto, un precio que explotaría pronto. ¿Quién pagaría? La noche, que ya no prometía brillo ni poder, estallaba en esa mentira que había estado desde el principio. Todo lo demás solo había sido fachada. El club quedó suspendido en un silencio denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La mirada de Alejandro no se apartaba de Lucía, esa mujer frágil que de repente parecía cargar con una tormenta enorme. Ella susurró, con la voz hecha trizas, que no era culpable, que había tenido que irse, desaparecer, proteger a los suyos. Pero esas palabras no eran suficientes para apagar el fuego que Esteban había encendido. De pronto, un murmullo creciente empezó a trepar entre los invitados. Nadie sabía bien qué creer, y ese vacío sembró miedo, dudas y una tensión imposible de cortar con palabras.
Pero entonces, justo cuando todo parecía caer en la oscuridad definitiva, las luces del club parpadearon y un apagón total dejó la sala en tinieblas. Un grito corto y desesperado rompió la oscuridad. El sonido retumbó. Luego algo chocó, pesado y brutal, contra el suelo. Se escucharon pasos rápidos, respiraciones agitadas y una voz apenas audible que pedía ayuda. La pantalla gigante del club se encendió de golpe, mostrando la grabación de la cámara oculta. Pero no mostraba lo que todos esperaban. En lugar de evidencias contra Lucía, el vídeo revelaba otra cosa. Una escena perturbadora. Un hombre encapuchado entre sombras, manipulando documentos y un teléfono. Su rostro quedó parcialmente visible, pero era Alejandro. El corazón de la sala bombeaba con fuerza. Los murmullos se convirtieron en olas de incredulidad. No podía ser. Alejandro, el millonario, el hombre que había pedido a Lucía, justo a ella, el autor de algo tan oscuro. De repente, la realidad explotó. El estrépito de botellas y sillas cayendo llenó el aire. Alejandro caminó hacia el frente, con la mirada fija, sin poder esconder la furia y el dolor pegados en cada músculo de su cara. «¡Esto es una mentira!», gritó, pero nadie lo escuchaba. El video continuaba. En la grabación, él, Alejandro encapuchado, conversaba por teléfono con voz baja y autoritaria, planificando cómo arruinar a Esteban, manipulando pruebas, falsificando huellas y sembrando sospechas. Lucía se quedó paralizada, el peso del mundo aplastando sus hombros. ¿Y si todo era una trampa? ¿Si ella solo era una pieza en el juego brutal que Alejandro había diseñado? Entre la gente, las expresiones cambiaban, de duda a odio, de confusión a miedo. Algunos se apartaban, otros miraban con ojos cargados de juicio. El eco de la traición retumbaba en cada rincón, mientras Esteban, el rival, no podía creer el giro que todo había tomado. Su sonrisa se tornó en algo oscuro, casi un colmillo. Pero no hubo tiempo para más explicaciones. Un disparo resonó seco y sorprendente. El ruido fue la descarga que rompió el hielo de la tensión. Todos buscaron el origen. En la penumbra, un cuerpo cayó al suelo. Era Esteban, con un manchón rojo extendiéndose rápido sobre la camisa blanca. Sus ojos llenos de odio, sorpresa y miedo, fijos en algo que nadie podía ver. La multitud se dispersó. Alejandro corrió hacia Esteban, mientras Lucía se quedó inmóvil, con el pecho hecho un nudo imposible de soltar. Nadie entendía quién había disparado ni por qué. El club se transformó en caos. Voces al borde del grito, empleados atrapados, luces intermitentes y un sonido de sirenas lejanas que se acercaban rápido. En medio de eso, Alejandro se arrodilló junto a Esteban, que apenas podía hablar. Con un hilo de voz, Esteban murmuró: «No es lo que parece, no confíes en ella». Lucía dio un paso al frente, con el cuerpo temblando como hoja al viento. Miró directo a Alejandro y dijo, más fuerte que nunca, pero con la voz rota: «Tú también mientes, y yo hice algo para protegernos a los dos, algo que nadie sabe». Pero antes de que alguien pudiera preguntar, alguien desde las sombras susurró, apenas audible: «Todo esto apenas es el principio». Las miradas se cruzaron. El dolor y la confusión se mezclaron con una verdad que aún nadie había descubierto. Y la noche, aunque oscura, apenas empezaba a revelar sus secretos. El grito en la oscuridad siguió retumbando en el pecho de todos. Alejandro se inclinó sobre Esteban, tratando de frenarlo, pero el hombre apenas podía hablar. La sangre manaba rápido y pegajosa. La gente murmuraba y retrocedía, como si de pronto el aire se hubiera vuelto tóxico. Lucía temblaba, la voz rota se le escurría entre dientes. «Yo hice algo para salvarnos». Sus ojos buscaban a Alejandro, pero en ellos había más miedo que confianza. El silencio aplastaba el lugar, pesado, denso, como si todo se estuviera hundiendo. Entonces, justo cuando parecía que nadie podría romper ese peso, un ruido agudo y seco cortó el aire. Una puerta se abrió de golpe. La luz blanca y fría del pasillo invadió el club, apagando las pocas luces que quedaban. Miradas asustadas se volvieron hacia esa entrada. Una mujer apareció ahí, con pasos firmes pero temblando por dentro. Su rostro era conocido para varios, y al mismo tiempo extraño para todos.
Llevaba un vestido rojo manchado con un poco de sangre seca, el cabello desordenado, y en sus ojos había una mezcla brutal de desesperación y furia. —¿Dónde está Alejandro? —preguntó con voz rota, pero llena de una urgencia que paralizó hasta las palabras para todos. El corazón de Alejandro dio un salto raro, como si alguien hubiera clavado una mano fría directo en su pecho. Lucía clavó la mirada en esa mujer, y por un momento todo el ruido y el caos desaparecieron. —No puede ser —susurró ella. La mujer rojo sangre avanzó sin vacilar. Cada paso fue un disparo contra la confianza que se sostenía en el club. Al llegar cerca de Alejandro, lo tomó del brazo con fuerza, casi rompiéndolo. —Alejandro, ¿qué has hecho? Su voz explotó, y por un instante todo el mundo contuvo la respiración. La expresión de Alejandro cambió. Ya no era el hombre frío y calculador que todos creían. Sus ojos se llenaron de un terror que nadie esperaba ver en un millonario. Miedo a ser atrapado, a ser descubierto. —¡Muévete! —ordenó la mujer, casi suplicando. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, iluminó su brazo izquierdo. Bajo la manga del traje apareció un tatuaje tan familiar como oscuro, exactamente igual al de Lucía. El murmullo creció. Un horror callado se apoderó de la sala. ¿Qué conectado ocultaban estos dos de verdad? ¿Eran quizás más que aliados? ¿Cómplices? No, esto no puede ser, dijo Lucía con la voz quebrada. Esto significa algo más. Mientras todos trataban de asimilar esa imagen, la mujer roja sacó una carpeta vieja de su bolso. Fotos, cartas, recortes, todas apuntaban directo a una historia que ninguno quería escuchar. Todo esto fue planeado desde lejos, dijo. Alejandro y Lucía, ustedes no solo conocen la verdad, son parte de una red mucho más grande. No solo mataron a mi hermana, está claro que aquí hay traición, engaños, y no solo por poder o dinero. La luz del pasillo se coló entre el humo, destacando la desesperación en las caras, el sudor frío que corría por los cuellos, las manos que temblaban y buscaban un apoyo invisible. Las palabras de la mujer reventaban la burbuja de la mentira perfecta sobre la que todos estaban parados. Tú nunca has estado solo, Alejandro, continuó. Lucía nunca fue una simple mesera. Son hermanos, hermanos que se separaron hace mucho y que ahora están envueltos en esta guerra que nadie puede detener. Donde la hermana de esta mujer fue solo una primera pieza en caer. El silencio volvió, pero esta vez fue un abismo abierto, un vacío que absorbía toda esperanza. En ese instante la mirada de Alejandro se cruzó con la de Lucía y hubo un destello, un relámpago oscuro que lo dijo todo. Miedo, culpa, pero también un recuerdo prohibido enterrado muy adentro. La mujer del vestido rojo dio un paso atrás y chilló. Y el asesino no es quien creen. O hay alguien más manipulando todo desde las sombras. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la pantalla gigante se encendió sola, mostrando unas imágenes nuevas. No era Alejandro ni Lucía esta vez. Era alguien mucho más cercano, alguien que todos pensaron estaba muerto. Un hombre mayor, disfrazado, entrando al club con una sonrisa siniestra. Su voz rompió el silencio con un susurro escalofriante, que todos parecían conocer, aunque nadie había oído en años. El verdadero juego apenas empieza, y ustedes solo son peones. La escena murió ahí, se apagó la luz, el tiempo quedó suspendido. ¿Quién era el hombre? ¿Qué buscaba? ¿Y cómo podían Alejandro y Lucía enfrentar la verdad que acababan de descubrir si no confiaban ni entre ellos? Nadie lo sabía todavía, pero todos lo iban a sentir, y la noche, esa noche todavía tenía mucho por contar. La sala estaba en tinieblas, un golpe de silencio que oprimía el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado, imposible de respirar. El murmullo ahogado de los presentes se quebraba y formaba ondas de aire frío que recorrían cada rincón del club. Nadie se movía, nadie hablaba. Hasta parecía que el tiempo se hubiera detenido en esa imagen terrible que había dejado la pantalla encendida. Un hombre mayor, con esa sonrisa torcida, esa mirada de amenaza disfrazada. De pronto, una bocanada de luz cegó a todos. La puerta trasera del lugar saltó abierta con un estruendo seco,
interrumpiendo el silencio como un disparo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Un nudo insoportable se le clavó en la garganta. Allí, en el umbral, apareció otra figura. Era ella, la mujer del abrigo negro, la que nadie había visto aún, con los ojos oscuros como pozos sin fondo. Avanzó con pasos firmes, cortos, cada uno vibrando con una rabia contenida que parecía a punto de estallar. Su rostro estaba manchado con lágrimas y sangre seca. El cabello enmarañado le caía sobre la cara como una cortina rotísima. Nadie la reconocía. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Alejandro, todo se volvió un giro de velocidad brutal. En sus ojos, Alejandro no encontró odio, ni rencor, sino una sombra que congeló su sangre. Un terror antiguo, casi infantil, mezclado con una decepción que dolía más que un puñal. Su voz salió ronca, quebrada, entrecortada por el temblor. Alejandro, yo soy tu madre. El murmullo explotó, como una bomba invisible que se expandió rápido, cortando el aire en pedazos. Las miradas se clavaron, los cuerpos se tensaron y la incredulidad llenó el ambiente como un veneno silencioso. Alejandro palideció hasta el blanco, sus manos temblaban, la piel se le erizó. Lucía parpadeó, incrédula. La mujer le clavó una mirada aguda. ¿Y tú? ¿Crees que eres la única con secretos? Pero entonces, sin aviso, la revelación que nadie esperaba vino a arrancar cualquier estabilidad que quedaba. La mujer se desabrochó el abrigo, revelando un cuerpo delgado y marcado por cicatrices. Pero no eran las marcas del tiempo o la miseria. Eran símbolos, tatuajes idénticos, a los que ambos, Alejandro y Lucía, llevaban escondidos en la piel. Sin aliento, por un instante todo se detuvo. Corazón latiendo, respiración entrecortada, la verdad visible como un golpe directo en el estómago. Ella añadió, con voz baja, casi un susurro que cortaba más que un grito. Lucía, no es tu hermana, somos tripletes. La multitud contuvo la respiración. Tripletes, 3. Lucía dio un paso atrás, tambaleándose. Sus manos temblaban como si de repente el suelo se abriera bajo sus pies. Alejandro sintió que el mundo se rompía a su alrededor. La mujer negra los miraba a los dos, con una mezcla de tristeza y furia. Nos separaron al nacer, nos escondieron, y todos creemos conocer la historia, pero fue toda una mentira. Fue entonces cuando un sonido seco y metálico rompió la escena. Un dispositivo escondido en la manga de la mujer comenzó a emitir un pitido agudo y constante. Esto es solo el comienzo, dijo mientras apretaba un botón. Todo el lugar tembló. La pantalla gigante cobró vida una vez más, mostrando imágenes que cortaron la respiración de todos. Una serie de videos, fotos y llamadas interceptadas. Documentos secretos demostraban que no solo Alejandro, Lucía y esta mujer formaban parte de un experimento oculto. No solo eran hermanos y hermanas separados, eran piezas de un proyecto que alteraba vidas, manipulaba mentes. Y lo peor, lo más brutal, lo más devastador. Uno de esos videos mostraba a Alejandro bebé, dormido, mientras una voz desconocida, siniestra y fría decía: «Nada puede salir mal, ellos cumplirán el plan». Entre el ruido confuso alguien gritó: «¿Entonces todo, el imperio, la traición, la muerte, fue planeado? ¿Desde siempre?» Lucía se arrodilló, el pecho oprimido. Un sollozo ahogado que nadie esperaba salió de sus labios. Su mundo había explotado, y en ese estallido encontró un vacío profundo. Éramos piezas manipuladas sin elección. La mujer miró fijamente a ambos, con ojos que parecían hundirse en la oscuridad. «Este hombre que ustedes creen muerto, el que apareció en el video, es nuestro padre, y aún está aquí, escondido, moviendo los hilos». La tensión se cortó un segundo, antes de romperse en mil pedazos, cuando la puerta trasera volvió a abrirse. Pero esta vez no entró nadie. El club entero sintió el aire cambiar. Un suspiro helado recorrió el cuerpo de todos. De la pared, justo detrás de la barra, un panel se abrió silencioso, y la voz ronca de un hombre,
resonó por los altavoces, profunda y llena de maldad. ¿Creyeron que ustedes tenían el control? ¿Poder? Solo fueron marionetas sin saberlo. Todo fue planeado, y ahora el verdadero juego empieza. Una figura surgió de las sombras, alta, imponente, con una máscara blanca que cubría todo su rostro. El club contuvo el aliento. Nadie sabía quién era. Pero todos supieron, en ese instante, que nada volvería a ser igual, y que la verdad que buscaban apenas había comenzado a arruinar todo. La figura enmascarada avanzó unos pasos en silencio absoluto. La voz volvió a sonar, grave, dominante, casi burlona. ¿Creyeron que todo estaba bajo control? Nunca supieron lo que verdaderamente movía los hilos. La gente en el club tragó saliva. El aire se volvió pesado, como si la tensión se pegara a la piel. Alejandro sintió el corazón latir a mil, la garganta seca y las manos temblando. Lucía apretó los dedos, intentando evitar que las lágrimas se escaparan. De pronto la máscara se deslizó hacia un lado con un ruido metálico. La sala se quedó helada. Allí bajo la luz parpadeante estaba Esteban, vivo. Sí, Esteban, no había caído muerto, ni mucho menos. Su rostro blanco como un fantasma, sus ojos llenos de una mezcla venenosa de odio y triunfo. El público estalló en un murmullo caótico. Algunos gritaron, otros retrocedieron, buscando la salida. Alejandro perdió el aliento. ¿Pero cómo? Fue lo único que pudo decir con voz rota. Esteban levantó la mano para que callaran. Nunca estuve herido ni en peligro. Todo esto fue parte del plan. Alejandro, todo lo que viste, las grabaciones, la traición, fue teatro. Un juego para atrapar a la verdadera amenaza. Lucía lo miró, incrédula. Su cuerpo seguía temblando, y el dolor en el pecho aumentaba. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. Cada pieza de su mundo se deshacía en segundos. Entonces, ¿qué? ¿Quién está realmente detrás de todo esto? Preguntó alguien del público, la voz apenas audible entre la confusión. Esteban sonrió con malicia, sin despegar la mirada de Alejandro y Lucía. Tú creíste que la guerra era entre nosotros, que ella era inocente. Pero la verdad, hizo una pausa larga, pesada. La verdadera víctima, he ahí el giro. No es quien imaginan. Silencio absoluto, como si las palabras se hubieran tragado el aire. De repente, un jadeo profundo salió de la mujer de rojo. Estalló llorando, cayendo de rodillas en medio del club. No es mi hermana. Ella está viva. Se hizo un vacío terrible. Alejandro y Lucía se miraron sin entender, con el corazón que se les salía del pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro con voz débil, como si fuera a romperse. La mujer alzó la mirada, sus ojos bañados en lágrimas, pero con una chispa salvaje. Lo escondieron todo. Mi hermana fue secuestrada, y la matanza que creen que ocurrió fue un montaje. El verdadero asesino es alguien que nadie esperaba. De repente, las luces del club titilaron y se apagaron. Oscuridad total. Un grito agudo atravesó el aire. Todo se convirtió en caos. Cuando la luz regresó, la mujer de rojo ya no estaba. Tampoco Esteban. Solo. Alejandro y Lucía quedaban en el centro de la sala vacía, con el murmullo apagado, miradas fijas y el peso insoportable de un secreto aún más profundo. Y entonces un eco resonó, una voz digital que salía de la pantalla gigante. No busquen afuera lo que arde dentro. La sangre no miente, ni se borra. Ambos se quedaron paralizados. No era solo una amenaza, era una promesa. ¿Qué era peor? ¿Saber la verdad o seguir atrapados en esta mentira que los había consumido? El reloj marcaba las horas, pero el tiempo esa noche se había roto, y la historia recién estaba comenzando. El silencio se apoderó de todo. Las palabras en la pantalla respiraban en la oscuridad y el aire se cortaba con un cuchillo. Alejandro y Lucía se miraban sin pestañear, como si en ese instante sus cuerpos pudieran romperse en mil pedazos. La multitud, congelada, no sabía dónde meter los ojos. Un frío punzante les recorrió la espalda. Entonces un sonido inesperado rompió ese hielo. Un celular vibró con fuerza.
un tono áspero y urgente que parecía gritar: «No te olvides de mí». Alejandro buscó frenético en sus bolsillos. Las manos le temblaban tanto que casi tiró el teléfono al suelo. Contestó con un jadeo. «¿Qué?», preguntó, la voz rota y tensa. Del otro lado, una voz de mujer, quebrada y apresurada, soltó: «Alejandro, te están tendiendo una trampa. Todo. Esto no fue casualidad. Tú no eres el culpable, pero hay alguien en tu círculo que quiere verte caer. Te envié pruebas. Están en tu oficina. Tienes que ir. Ahora». El teléfono se cortó mientras un grito estridente surgió del fondo del club. Gente empujando, corriendo hacia la salida. Luces de emergencia parpadeando. Alejandro soltó el teléfono. Miró a Lucía, que tenía los ojos más grandes que nunca, aterrados. «¿Qué dijiste?», alcanzó a decir él, pero al instante, un olor intenso y desconocido invadió la sala. Una nube densa, amarillenta, comenzó a extenderse lentamente. Gritos agudos se mezclaron con tos y un pánico instantáneo. «¡Gas!». El caos se desató. Alejandro agarró a Lucía del brazo y tiró de ella hacia afuera. La gente tropezaba, lloraba, rechazaba el aire con desesperación. Sus pulmones ardían, el pecho se oprimía sin piedad, el corazón parecía querer reventar. Mientras corrían hacia la puerta trasera, un destello iluminó la figura de una persona encapuchada quien, desde un rincón oscuro, observaba todo con una sonrisa cruel. Su mirada brillaba con una mezcla venenosa de triunfo y desprecio. «¿Creyeron que esta batalla se ganaba con palabras?», susurró, con voz áspera mientras se perdía en las sombras. Alejandro y Lucía ya estaban en el pasillo, respirando entrecortados, golpeados por el humo. Él estaba al borde del colapso y ella apretaba los dientes, intentando no desmayar. La desesperación era como un agujero negro dentro de ellos, no solo por el gas, sino por todo lo que habían descubierto, todo lo que no sabían aún. «¿Quién fue?», jadeó Lucía, con la mano sobre su garganta, la piel pálida. Alejandro sacó un papel arrugado del bolsillo, temblando. Era una foto, él y la mujer del vestido rojo juntos. Pero lo más aterrador era la nota al reverso, escrita con tinta roja: «No confíes en ninguno. El origen de esto está más cerca de lo que imaginas». Un ruido seco y metálico resonó detrás de ellos. Se dieron la vuelta justo a tiempo para ver que la puerta por la que acababan de salir se cerraba de golpe. La llave giró con un clic cruel. «Estamos atrapados», susurró Lucía con la voz entrecortada, el cuerpo temblando como un vaso a punto de romperse. Entonces, una luz tenue emergió desde el suelo. Una pantalla pequeña que nadie había notado se encendió frente a ellos. La imagen era difusa, pero era clara a la vez. Mostraba un vídeo que nadie esperaba. Era un niño pequeño, rodeado de médicos vestidos de blanco. Pero no eran médicos comunes. Sus ojos tenían una frialdad escalofriante, y en sus manos una máquina extraña que parecía escanear, manipular, cambiar. El niño era Alejandro, años atrás, sin saber nada de nada. La voz en off, mecánica, robótica, surgió de la pantalla. «Origen. Sistema alfa. Fase 1 completada. Los sujetos seleccionados muestran potencial crítico. Control absoluto garantizado». Alejandro y Lucía se miraron una vez más. Esta vez, el terror no era solo por lo que habías pasado o por quién eres. Era por lo que te hicieron antes de que pudieras siquiera entenderlo. Lucía susurró, casi sin fuerzas: «No somos solo hermanos. Nos crearon, nos programaron». Alejandro sintió un nudo que le apretaba el corazón y la garganta. Dudas, miedo, odio, pero también una pregunta tan brutal como inevitable que explotaba en su mente. ¿Entonces todo fue una mentira desde el principio? ¿Nosotros mismos somos el verdadero secreto oscuro? ¿Y mientras el gas todavía hacía arder sus pulmones? La puerta detrás de ellos comenzó a balancearse lentamente, un chirrido ominoso. Algo o alguien estaba entrando. No sabían si saldrían, pero algo les quedaba claro. Nadie, absolutamente nadie, era quien parecía ser. Y la noche solo acababa de empezar. La puerta se movía lentamente, chirriaba como un lamento. Alejandro y Lucía se quedaron paralizados.
El aire quemaba sus pulmones, y sus ojos apenas podían acostumbrarse a la penumbra del pasillo. Afuera del club, todo era una carrera contra el tiempo, pero allá adentro, parecía que el mundo se había detenido en la cuerda más delgada. Un paso, otro paso. Esa sombra oscura que entraba le hacía temblar la piel. No había luz, no. Había forma de ver bien, hasta que de repente un rostro arañado por cicatrices apareció frente a ellos. Era él, el hombre del vídeo, el supuesto padre que creían muerto. Más viejo, con la mirada hueca y medio enloquecida, pero vivo. Vivo y de pie, como una amenaza que no se podía ignorar. ¿Creían que eran especiales?, dijo, su voz cruda, rasgando el silencio como un filo oxidado. No son hijos, no son hermanos, son experimentos fallidos. El nudo en la garganta de Alejandro se apretó. Lucía temblaba, su cuerpo pequeño tratando de mantenerse firme contra ese huracán. ¿Qué estás diciendo?, logró murmurar Alejandro, la voz rota. ¿Experimentos? El hombre sonrió con rabia. Sus uñas arañaban. La pared al costado. Ustedes son víctimas, no familia. No son producto de un amor ni de un destino, sino de un laboratorio oscuro que jamás quiso que existieran. Alejandro volteó a mirar a Lucía, buscando alguna señal de esperanza. Algo que sostuviera ese fragor interno. Pero ella solo pudo sacudir la cabeza lentamente. No puede ser, susurró ella. Entonces toda nuestra historia, nuestros recuerdos, ¿eran mentiras? Antes de que alguien respondiera, un ruido seco retumbó en la pared tras ellos. Algo se movió rápido. Una puerta secreta se abrió y apareció otro hombre. Una figura alta, delgada, con ojos fríos y sin emoción. Llevaba un maletín negro, como quien tiene en sus manos la última pieza de un rompecabezas macabro. Entre él y el padre comenzaron a hablar en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que Alejandro y Lucía captaran. Ya están preparados para la siguiente fase. Esto no termina con ellos, sino con lo que representan. Sí, el legado falso debe desaparecer. No podemos arriesgar que se descubra la verdad. El miedo se metió en el pecho de Alejandro con tal fuerza que apenas podía respirar. No era solo su historia, ni solo el engaño familiar. Todo era un juego de poder, de control absoluto. Él y Lucía no eran nada más que piezas descartables en un tablero gigante que alguien invisible manejaba. De pronto, el maletín se abrió. Con un clic metálico. Adentro, amarrado con precintos, estaba un sobre grueso con fotos Polaroid, cartas y un papel garabateado con letras torcidas que caían como una sentencia. Proyecto regreso anulado. Suprimir sujetos 7 y 8. Una frase simple, corta, pero que cayó sobre ellos como una bomba. Lucía miró a Alejandro con ojos llenos de lágrimas que ya no podían contenerse. Sujeto 7 eres tú. Su voz se quebró. Y yo soy la sujeto 8. Un golpe seco sacudió el suelo cuando Alejandro se desplomó contra la pared. El peso de esa revelación aplastó todo su ser. No eran ni hijos ni hermanos. Eran piezas de un experimento brutal, etiquetas en un plan macabro que nunca les dio opción. Entonces la figura del hombre del maletín buscó dentro. Sacó un dispositivo pequeño y presionó un botón. Una luz roja comenzó a parpadear rápido en la pantalla frente a ellos, y en ese instante el club entero vibró con un sonido agudo casi insoportable. Activando protocolo de eliminación, dijo con fría seguridad. Lo siento, sujetos. El pánico explotó en el pasillo. Alejandro intentó levantarse, tomó la mano de Lucía con fuerza. No puede ser así. Tenemos que luchar. No podemos dejar que nos borren, suplicó, voz intoxicada por desesperación. Lucía asintió, respiraba entrecortada, la piel pegajosa por el sudor y el miedo. ¿Qué?, gritó en la distancia alguien. ¿Eliminar? Esto es una locura. Los pasos detrás de ellos se multiplicaban, voces urgentes que corrían contra el tiempo, pero Alejandro y Lucía estaban atrapados, en medio de un propósito que ahora estaba más allá de ellos. Las paredes parecían cerrarse,
y cualquier esperanza se desvanecía con cada pulso del malévolo contador regresivo. Entonces, una voz, apenas un susurro, salió de la oscuridad. No son sujetos, son personas, y eso cambiará todo. Pero nadie supo de dónde vino, solo quedó el eco frío de esa promesa sin rostro, mientras las luces temblaban y la cuenta regresiva seguía, sin que ninguno de los dos supiera qué haría cuando llegara a cero. Y la noche aún era joven. El pitido se convirtió en un latido insoportable, como si el club entero tuviera un reloj en el pecho que iba a estallar. Alejandro y Lucía apenas podían respirar, sus cuerpos temblaban, cada músculo gritando por salir, pero estaban atrapados, enredados en una mentira que era mucho más que ellos. Entonces, un ruido seco rompió la tensión, un chasquido metálico que resonó por el pasillo. La puerta que parecía cerrada ahora se abrió de golpe. Frente a ellos, un hombre apareció, con el rostro inexpresivo, pero con unos ojos que quemaban más que el fuego. No eran ni la amenaza ni un aliado. Era alguien que los había estado mirando, escondido, esperando. Era Alejandro, pero no el Alejandro que todos conocían. Este Alejandro parecía desgastado, cansado hasta los huesos. Su mirada estaba vacía. Pero lo que más impactó fue su voz, que sonó rota, como un eco lejano, cuando dijo: ¿Creen que ustedes dos son los únicos que han sufrido? Yo también estoy atrapado. Soy yo del futuro. El tiempo pareció detenerse. Lucía parpadeó sin creer lo que escuchaba. El Alejandro del futuro avanzó un paso, y el aire se volvió denso y frío. Este lugar, esta conspiración. Ustedes son solo fichas en un tablero que yo ya perdí. Vine para detener lo peor, para evitar que ese proyecto los destruya de verdad. Su voz se quebró y una lágrima recorrió su mejilla. La confusión llenó el pasillo. Alejandro y Lucía se miraron sin entender nada. ¿Un futuro donde todo se pierde? ¿Una versión de sí mismo que ahora aparecía? Los murmullos afuera crecían, pero dentro de ese instante todo giraba alrededor de esa revelación imposible. Entonces, el Alejandro del futuro levantó una mano temblorosa y mostró algo que cambió todo. Un pequeño dispositivo con la imagen borrosa de un niño. Un niño que no era ni él ni Lucía, pero que tenía el mismo tatuaje oscuro en el cuello. Ellos no son los sujetos finales. Hay alguien más, alguien que controla esto desde el inicio, manipulando no solo sus vidas, sino todos los movimientos de esta ciudad. Y lo peor es que ese alguien es ustedes. Un frío helado bajó por la columna vertebral de los dos. Alejandro sintió un puñal clavarse directo en el pecho. Lucía tuvo que morderse los labios para no gritar. Las luces parpadearon, y por un instante las sombras parecían bailar con la maldad. «¿Cómo? ¿Nosotros?», balbuceó Lucía, con las palabras atrapadas en la garganta. No todos son quienes creen ser. Las piezas más poderosas están en sus propias manos, y el reloj no solo va en contra suya, sino contra todo lo que han construido. Fue entonces que la pantalla gigante cobró vida por última vez. No mostraba conspiraciones ni planes, sino una imagen devastadora. Alejandro y Lucía abrazando a un niño pequeño sonrientes. Pero ese niño tenía los mismos ojos que la mujer que apareció al inicio, la del vestido rojo. Y poco a poco se fue revelando que él y ella no eran solo víctimas ni peones. Eran los verdaderos arquitectos, manipuladores invisibles, partícipes oscuros del juego. Un susurro surgió del pasillo. La sangre que correrá no será solo la que creen. Y justo cuando parecía que todo se venía abajo, un silencio abrumador invadió el lugar. Un secreto esperando estallar. El futuro acababa de entrar a la habitación con tanta fuerza que la realidad se había fracturado para siempre. Alejandro miró a Lucía, buscando una respuesta, pero solo vio reflejada en ella el miedo más puro, la duda, el abismo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Aliados o enemigos? ¿La luz o la sombra? Y mientras el dispositivo en la mano del futuro marcaba los últimos segundos, una voz oscura detrás de ellos susurró: «El verdadero juego apenas comienza». El latido subió,
Las luces temblaron, y sus cuerpos supieron que ya nada volvería a ser igual. El tiempo estaba contando, y ellos estaban en el centro de esa tormenta que iba a arrasar con todo. La pantalla gigante temblaba, lanzando sombras cortantes sobre la sala que parecía a punto de romperse. Alejandro respiraba con dificultad. El peso de cada mentira aplastaba su pecho como una piedra. Lucía se aferraba a su brazo, temblando sin consuelo. Aquel hombre, el supuesto padre, se mantenía firme, una sombra antigua que arrastraba un rastro de cicatrices y dolor. «No somos lo que creímos», musitó Alejandro, sin fuerzas para levantar la voz. «Somos víctimas y verdugos, encadenados por un destino oscuro». El silencio reventó con un estruendo, la cuenta regresiva llegó a 0. Un pulso eléctrico recorrió el club, cuidándose de no quemar. De la oscuridad emergieron luces y voces que rompían la tensión en ataques furiosos. Pero en medio del caos, Alejandro y Lucía encontraron un respiro, una certeza tenue, pero real. Juntos no estaban vencidos. No todavía. Los pasos se acercaban, pesados, implacables. Pero en un movimiento desesperado, Lucía tomó una vieja llave del bolsillo, un relicario del pasado que parecía tener un poder más allá de lo mortal. Giró la llave, una pared invisible cedió. Un pasadizo, estrecho y oscuro, se abrió ante ellos. Sin tiempo para pensar, corrieron. El aire en el túnel era frío, cortante, llenando sus pulmones con miedo y con vida. Cada latido resonaba como un tambor de guerra. La sombra del hombre mayor quedó atrás, su voz furiosa retumbando con promesas de muerte. Un destello de luz iluminó la salida. Afuera, la ciudad despertaba a la madrugada. El silencio reemplazaba el estrépito delirante del club. Nadie esperaba que los dos salieran vivos. Pero ahí estaban rotos, exhaustos, pero libres. Lucía se dejó caer en la acera, la espalda apoyada contra el frío muro, lágrimas surcando un rostro que parecía tan joven y tan cansado. Alejandro se arrodilló a su lado, sin palabras, tapiando su tristeza con la fuerza del abrazo que ella correspondió. «No éramos piezas en ese juego», susurró él, voz quebrada. «Somos algo más. Nosotros elegimos». Ella levantó la vista. El sol asomaba con timidez, pintando de naranja las calles vacías. En su mirada, quebrada pero decidida, había un brillo distinto, un reto silencioso a lo que viniera. «Esto no termina aquí», dijo con voz temblorosa pero firme. «Tenemos que derribar todo ese castillo de mentiras. Por nosotros. Por los que sufrieron». Alejandro apretó los dientes, sintiendo el nudo en la garganta aflojar apenas un poco. La batalla había cambiado, pero la lucha seguía viva. Y esta vez no estarían solos. De alguna manera tenían algo que nunca les negaron, la verdad rota, y la fuerza para cambiarla. El eco de aquella noche iba a perseguirlos siempre, pero no los destruiría. Resistirían. Y más allá, en las sombras, los titiriteros ocultos se tomarían un momento para observar. Pero el verdadero poder ya no estaba en sus manos. Estaba en las de esos dos, en la llama que acababa de despertar. «¡Ey! Tienes que suscribirte ahora! No dejes que estas historias exclusivas se te escapen. Solo los fans de verdad saben que aquí es donde late el corazón de lo inesperado. ¿Ya le diste al botón de like? Destruye ese botón rojo ahora para que el algoritmo nos ayude a seguir creando. La sección de comentarios está ardiendo. Inunda ese espacio con tus teorías, emociones y lo que te explotó la cabeza con este final. No te quedes callado. Y, por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con 5 amigos que necesitan saber la verdad. Ellos te lo van a agradecer y tú serás parte de esta comunidad imparable. Vamos, que este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar huella.